Listo. Continuamos con otro teorema. Nos dice, teorema de la recta perpendicular a un radio en un punto de la circunferencia. Entonces, tenemos un pequeño gráfico ahí que nos dice, tenemos una circunferencia. ¿Cómo llamas la circunferencia? La circunferencia se llamaría O porque el centro es O. Tenemos un punto tangencial que es el punto P y tenemos una recta, ¿cierto? Llamada AB. Entonces nos dicen, si una recta en el mismo plano de una circunferencia es perpendicular, ya saben, ¿cuánto es perpendicular? 90 grados. Es perpendicular a un radio en un punto de esta, entonces es tangente a la circunferencia. Entonces, miren, aquí me están diciendo, ojo con esto, si la recta tiene una perpendicularidad con respecto a alguno de los radios que aparezcan dentro de la circunferencia, entonces podemos decir que la recta es tangente a la circunferencia. Entonces aquí nos dicen, entonces, si la recta AB, ¿cierto? Es perpendicular al segmento OP, que en este caso sería el radio, siendo P el radio, se dice que AB es tangente a la circunferencia. Entonces ya tenemos una forma de saber cuándo es una recta tangente y cuándo no. Sabemos que una recta es tangente cuando esa recta cumple con la condición de que forma un ángulo de 90 grados con respecto a un radio de la circunferencia. Listo. Y tenemos otro teorema. Este teorema es muy bonito. Este teorema nos dice el teorema de segmentos tangentes. Nos dice, dos segmentos tangentes a una circunferencia desde un punto extremo común. Mire, aquí está una cosita, a ver, extremo común. Son congruentes. Ay, ¿qué significa esto? Entonces miremos la figura. Tenemos una circunferencia, ¿cierto? Esta circunferencia, ¿cómo se llama? La circunferencia C. Esa circunferencia está siendo tiene dos puntos tangenciales que sería R y P, ¿cierto? Pero esos puntos tangenciales tienen una recta que viene desde S y este R también viene desde S, o sea que tienen un extremo común. Entonces nos dice, SR y SP son tangentes a la circunferencia C. Entonces el teorema nos dice que SR y SP son ¿qué? Congruentes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la distancia desde aquí hasta aquí es exactamente igual a la distancia de aquí hasta aquí. Estas dos distancias son las mismas, son congruentes. Recuerde que la congruencia nos habla de iguales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, miren el ejemplo lo que nos da. Nos dan una circunferencia, ¿cierto? Esa circunferencia, ¿cómo se llama? La circunferencia F, ¿cierto? Y nos dicen, la circunferencia F de la figura está inscrita en el triángulo PQR. Pues, sí, aquí se ve, está inscrita en el triángulo PQR. Si el perímetro del triángulo es 88 centímetros, vea, primer dato, nos dicen que el perímetro del triángulo vale 88 centímetros. ¿Cuál es la longitud de cada uno de sus lados? Ups, vamos a mirar cómo resolver este ejercicio. Bueno, ¿qué datos nos estaban dando? Entonces, lo primero que nos decían era que el perímetro, ¿cierto? Era igual a, perdón, olvidé, el perímetro era igual a 88 centímetros. Entonces, nos dicen que el perímetro vale 88 centímetros. Eso es lo que tenemos, primer dato. ¿Listo? Este es el primer dato. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a analizar esta figura. Nos dicen, sabemos que X, ¿cierto? Y Z son puntos ¿qué? Puntos tangenciales, ¿sí o no? X, Y y Z vendrían a ser puntos ¿qué? Son puntos tangenciales. Listo, son puntos tangenciales. ¿De quién? De la recta RP, de la recta RQ y de la recta PQ. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Estos son puntos tangenciales. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que la distancia RZ, ¿cierto? El segmento RZ, que viene a ser de aquí hasta aquí, tiene un valor de ¿cuánto? De 17 centímetros. Pero R también es un punto común a ¿quién? A RX, ¿sí o no? A RX. ¿Cierto? Mire, estos dos son puntos comunes, son puntos comunes. Y el anterior teorema nos decía, vea, si hay un punto común y ese punto común corta a dos puntos tangenciales, ¿cierto? Implica que este segmento es congruente con este segmento acá. ¿Eso quiere decir que Rx cuánto vale? Pues Rx valdría
17 centímetros, porque estos dos serían iguales. Estos dos de aquí son exactamente iguales. Qué bien, ya tenemos aquí en a Rx. ¿Qué otra cosa tenemos? Ah, mira, aquí tenemos otro punto común, ¿sí o no? Tenemos que XP, ¿cierto? Sería común al segmento YP. Ah, mira, tenemos otro punto común, que sería ¿quién? Sería P. Eso quiere decir que estos dos son ¿qué? Son iguales. ¿Y cuánto vale XP? XP vale 15 centímetros. Eso quiere decir que por el anterior teorema YP también ¿cuánto vale? 15 centímetros. Ah, mira, ya tenemos casi todo. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta nos decía, halle todos los lados de ese triángulo. Pero ya tenemos casi todo, mira. Tenemos RZ, tenemos RX, tenemos XP, ¿cierto? Y tenemos YP. ¿Qué otra condición tenemos? Ah, mire, también tenemos este puntico común de aquí, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que el segmento ZQ, ¿cierto? Que no lo conocemos, vamos a llamarlo, no sé, vamos a llamarlo simplemente ZQ, ¿vale? Para no confundirnos, porque acá tenemos X. Y también tenemos el segmento YQ, ¿sí o no? Pero estas dos cosas son ¿qué? Son iguales porque salen del mismo punto y son tangenciales. Estos dos son iguales, entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Listo? ¿Qué otra condición nos decían? Bueno, nos decían que el perímetro vale 88. ¿Qué es el perímetro? El perímetro vendría a ser Rx, ¿cierto? Más, eh, perdón, XP, ¿cierto? Más PY más YQ, ¿sí o no? Más QZ, ¿cierto? Más ZR. Entonces vamos a ver, vendría a ser este pedacito más este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, más QZ, más este pedacito de acá. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados. Pero como los lados están fraccionarios, pues entonces sería cada uno de la suma de estos pedacitos de acá. Listo, ya tenemos esto. Y esto nos dicen que cuánto vale, 88 centímetros. Ahora, ¿quién es RX? A ver, RX ya lo conozco, vale 17. ¿Sí o no? Y ZR también lo conozco, ¿cierto? ZR también vale ¿cuánto? 17, entonces vamos reemplazando. Sería 17 centímetros más. XP, ¿será que lo conozco? Claro que lo conozco, ¿vale? 15 centímetros más. PY lo conozco, también lo conozco, ¿vale? 15 centímetros más. YQ, este sí no lo conozco, porque es este segmento de aquí, no lo conozco, dejémoslo quietico. Pero sé que YQ y QZ son iguales, entonces estos dos es lo mismo que tener uno solo. Pero como tengo uno más uno, pues me daría dos veces y llamémoslo YQ. ¿Listo? Más ZR que también lo conozco. ZR, míralo acá arriba está, ¿vale? 17 centímetros. Y esto me da igual a 88 centímetros. Listo, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Vamos sumando. 17 más 17 me daría 15, no, perdón, 15 y 15 nos daría 30, ¿no? Vamos con los fáciles. Más 17 y 17 que nos daría 34 centímetros más 2 veces YQ igual a 88 centímetros. Entonces, 34 más 30 que nos daría 64 centímetros más 2 veces YQ igual a 88 centímetros. Entonces, de aquí yo puedo decir, bueno, entonces 2 veces YQ va a ser igual. Esto está sumando, lo paso al otro lado a restar, entonces me daría 88 centímetros menos 64 centímetros, o sea que YQ va a ser igual a la diferencia entre estos dos, que sería de 24 centímetros, ¿cierto? Sobre este que está multiplicando pasa a dividir, o sea que YQ vale 12 centímetros. Listo. Ya tengo el valor de YQ y al mismo tiempo tengo el valor de ¿quién? De ZQ, que vale ¿cuánto? Vale 12 centímetros, 12 centímetros. ¿Listo? Y ya tengo todo, entonces por lo tanto puedo concluir, ¿cierto? ¿Qué puedo concluir?
Vamos a mirar, esperen un momentico porque es que me quedó mucha cosa. Entonces voy a borrar, no me interesa, no voy a borrar nada porque después nos perdemos. Listo, entonces acá, entonces, ¿cuál es el valor de todos los lados? Entonces los lados serían, el primer lado sería RP, ¿cierto? El segundo lado sería PQ, ¿cierto? Y el tercer lado sería RQ. Listo. Entonces ahí están los tres lados. ¿Y cómo hacemos para hallarlos? Sencillos. RP sería la suma de RX más XP, ¿cierto? Y ya lo tengo, RX más XP, o sea, la suma de estos dos, que nos daría 32. Listo, ya tengo este lado, 32 centímetros. PQ sería la suma de PY más QY. PY que vale ¿cuánto? Vale 15, ¿cierto? Véalo, PY o YP que vale 15. Y le tengo que sumar a YQ que vale ¿cuánto? Vale 12. Eso quiere decir que nos da 27. 27 centímetros. Listo. Y el último que nos queda sería RQ. Entonces, RQ sería la suma de RZ, que lo conozco, que vale 17, más YZ, que es 17 más 12, que nos daría 29 centímetros. Y acabamos el ejercicio. Listo. Chicos, espero que hayan entendido las clases. Estos ejemplos son muy parecidos a los ejercicios que están en el taller, entonces porfa, desarrollen los ejercicios del taller, cualquier duda, cualquier cosa, pues me dice. Con muchísimo gusto. Y recuerden, porfa, esto no es un juego. Quedémonos en casa, niños, quedémonos en casa. Trabajemos desde casa, ¿vale? Espero verlos muy pronto y un cordial saludo para sus familias y pues que me les vaya muy bien en el desarrollo de estos ejercicios. Ya nos veremos en una próxima ocasión. Chao.